Buenas tardes a todos los que estáis aquí y a los que estáis por Zoom. Tenemos este mes el privilegio de contar con un ponente bastante excepcional, que es Ángel Martínez Samperio, que aparte de ser licenciado y máster en Ciencias de las Religiones, es doctor cum laude por la Complutense en la misma disciplina, pero digamos que esto es nada más que el inicio de su currículum, porque su currículum es de estos currículum transversales que ha hecho prácticamente de todo. Es decir, aparte de esto, que podrías decir, ¿qué pinta un licenciado y un doctor en Ciencias de las Religiones diplomado en Marketing Management? Pues también. Técnico de Relaciones Públicas por el antiguo Ministerio de Información y Turismo. Periodista, con medios incluso propios en algún momento de su vida. Pastor evangélico. En fin, o sea... Y ahora, también, bueno, ahora, desde los años 90, ¿no? Ateneísta. Desde el año 90. Desde el año 90. Ateneísta, no cualquier ateneísta, presidiendo diferentes secciones, actualmente la de Ciencias de las Religiones, ¿no? Bueno, no es una sección, es una agrupación, pero eso sería explicar el alma del Ateneo, que estoy dispuesto a hacerlo si hace falta. Bueno, pues como digo, tenemos al profesor Martínez Samperio para hablarnos de un tema de vigente actualidad, que es, como dice el título, una ética para la inteligencia artificial. Un tema tremendamente controvertido y del que desde su experiencia y de su sapiencia pues nos va a dar su visión. Así que Ángel, te dejo con el auditorio, todo tuyo, y muchísimas gracias otra vez por tu generosidad al aceptar la invitación. Pues muchas gracias a vosotros por haberla cursado, que además me la tomo como si fuera una especial consideración para una persona que va a cumplir 81 años, porque cuando se llega a esa edad, pues lo lógico es que uno ya tenga pocas cosas que decir, que sea reiterativo, que sea un poco como el cuento del abuelito, ¿verdad?, que repite las historias que fueron conformando su vida, y además es una edad cuando posiblemente uno quede un poco desubicado de las cosas que pasan, ¿no? Y cuando las cosas que pasan como un aluvión, pues entonces es difícil, puede resultar difícil la adaptación y la comprensión de lo que está sucediendo. Afortunadamente es verdad que a mis 81 años, al menos para mí, ha servido pues ese carácter interdisciplinar que me ha caracterizado, esa inteligencia dialógica, dialéctica, que, claro, al tener que moverme en diferentes mundos, pues he tenido siempre que tratar de buscar la síntesis, el significado y el sentido de lo que estaba pasando. Y desde luego mi trabajo como periodista pues ha consistido en un interés básico por la actualidad, por conocer qué es lo que ocurría, cuál es el sentido profundo de las cosas y sus fuentes, ¿no? Así que, pues es verdad que con 81 años me tomo como una deferencia que tenéis para conmigo el haber invitado a este viejecito a ver qué cosas podía deciros. Y yo decirles, perdón, estoy empleando, ¿veis? El viejecito ya salió. Tuteo, pues tuteo. Yo en principio pues tengo que decir que ya que estamos a la sombra de Cervantes y del Día del Libro, lo que voy a hacer a lo largo de mi exposición, si es que tenéis en fin, la tolerancia suficiente para aguantarla, traigo escritos 14 folios. Me han hablado de una hora, pero también es cierto que, como soy ateneísta desde hace 33 años, me encanta la dialéctica. Por lo tanto, si algo digo en un momento determinado que merece pues, una participación por vuestra parte, yo no tengo inconveniente. El problema puede estar, como hablábamos hace un momentito, en que no lleguemos al final del recorrido, sino que nos quedemos por la mitad, ¿no? Pero, en fin, esto un poco depende de vosotros. Yo, como digo, ya que estamos en los aledaños del Cervantes, pues lo que pretendo es que hagamos un recorrido por libros que van marcando posiciones, reflexiones,
que pueden ser comparativas o no, a través de una dialógica que creo que es muy necesaria en los tiempos que vivimos para poder dibujar una sistemática, si es posible. Solo al final pues llegaríamos a esa sistemática, pero os puedo avanzar que a mi modo de ver esa síntesis la encuentro en Habermas, fundamentalmente, y en su ética procedimental. Es decir, si algo debe esperarse de la ética, que como hablábamos hace un momentito, la ética siempre llega tarde a estas cuestiones, ¿no? Lleva las patitas las lleva muy cortas, en tanto que la enorme revolución científica que se está produciendo avanza pues a saltos de gigante. Entonces, yo entiendo que quizá la ética debe consistir en determinar el sentido de los procedimientos. Pero claro, bueno, no voy a avanzar más, no lo voy a dejar ahí. Entonces, voy a empezar dando lectura al documento que he preparado y, bueno, pues si en algún momento queréis interrumpir, yo encantado. Resulta evidente que no les habla un científico ni un tecnólogo. Ha motivado mi indagación la dialéctica observada entre el libro de Eric J. Larson, El mito de la inteligencia artificial, que califica como tal por su incapacidad actual para generar abducciones, conjeturas, hipótesis en el proceso de descubrimiento y justificación, y el de Teresa López Pelliza, titulado Patologías de la realidad virtual, cibercultura y ciencia ficción, con su riquísima bibliografía y su exposición de casos. Respecto al primero, junto a las abducciones que infieren hipótesis al racionalizar los datos disponibles, la inducción y la deducción, un servidor coloca la abstracción como capacidad de sacar, separar, poner aparte la mente, autotrascender lo dado para potenciarlo. Es decir, tener la capacidad de observar lo que pasa y extraer de lo que pasa lo esencial, al mismo tiempo que extraer un elemento de lo que pasa, analizar lo que pasa y luego reflexionar sobre las relaciones que pueda tener con el conjunto. Eso, desde el punto de vista filosófico, sabéis que viene a ser la definición de abstracción. Desde el otero de mis 80 años, ya largos, echo atrás la memoria y viene a mi recuerdo Ortega y Gasset en su pasado y porvenir del hombre actual. El futuro y su acelerada capacidad de innovación había irrumpido con tal fuerza que el hombre ya no podía considerar la condición de ser heredero de su pasado para ser dueño de su futuro, y nada o pocas cosas de ese pasado le serían útiles. Estamos abocados a la indeterminación. Había pues que inventar el futuro humano. Estoy hablando del año 1968, cuando, en fin, fruto de los estudios que entonces hacía de graduado en teología, ya veis por dónde iba la teología, estudiando a don José Ortega y Gasset. ¿Estamos ante un futuro involutivo? Había leído a Toffler en El shock del futuro y en su tercera ola. Hacia atrás, esa tercera ola produciría un shock adaptativo. Era octubre del año 1982. 8 años después, en 1990, llega a mis manos su libro El cambio de poder, conocimientos, bienestar y violencia en el umbral del siglo XXI, donde señala que, comillas, la base del conocimiento se está revolucionando en campos tales como las redes neuronales y la inteligencia artificial. Solo unas páginas después, Toffler muestra la otra cara de esta innovación al señalar que las nuevas tecnologías ejercen una forma de violencia. 35 años después, el 20 de enero de 2017, hace 6 años, Babelia, bajo la firma de José Luis Pardo, publicó un interesante artículo titulado «Que viene el futuro, un futuro sin porvenir», y bajo el titular un LED que decía «¿Qué hacer cuando el mañana ha dejado de ser sinónimo de progreso?».
La revista sugería 24 títulos calificándolos de lecturas para pensar el mañana. La encabezada Homo Deus, breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari, quien señala que en el siglo XXI el tercer gran proyecto de la humanidad será adquirir poderes divinos de creación y destrucción y promover Homo sapiens a Homo Deus, cuando la ingeniería genética y la inteligencia podrían quedar tan obsoletos como los cuchillos de pedernal. Tras esta afirmación, ofrece una síntesis que la lleva a formular una conclusión que ya mencioné en una entrevista que, sin duda, José María recordará. Estamos en el umbral de una revolución trascendental, dice Harari. Los humanos corren el peligro de perder su valor porque la inteligencia se está desconectando de la conciencia. Hasta hoy, una inteligencia elevada siempre ha ido de la mano con una conciencia desarrollada. Sin embargo, en la actualidad estamos desarrollando nuevos tipos de inteligencia no consciente que pueden realizar tales tareas mucho mejor que los humanos, porque todas se basan en el reconocimiento de pautas de qué pensar ver que, al menos para los ejércitos y compañías comerciales, la inteligencia es obligatoria, pero la conciencia es opcional. Puesto que la inteligencia se está escindiendo de la conciencia y se está desarrollando a una velocidad de vértigo, los humanos deben mejorar activamente su mente si quieren seguir en la partida. Subrayemos, inteligencia y conciencia se escinden, según Harari. Ortega y Gasset había hablado de ortopedia, prolongaciones artificiales del sistema sensitivo del hombre para poder manejar las cosas desde más lejos. Por cierto, que en el Ateneo se me dijo por parte de la que fuera directora de programas juveniles e infantiles, Ángel, no te equivoques, desde más lejos nos están mandando instrucciones y nosotros a obedecer. Sin ella, sin la ortopedia orteguiana, no podemos crear extensionalidad, pero el predominio del recurso crea artificiosidad dominante. En el decir de Ortega, comillas, la técnica, al aparecer por un lado como capacidad en principio ilimitada, hace que al hombre puesto a vivir de fe en la técnica y solo en ella, se le vacíe la vida. En tal caso, podríamos estar ante la reducción instrumental de la inteligencia que desde una perspectiva interdisciplinar tanta crítica acumuló de la Escuela de Frankfurt. A la conciencia, los griegos la denominaban sineidesis, sineidos, sinoida, sin con saber, un saber experiencial elaborado desde unos referentes dados por el sistema perceptivo y ético de consumo, susceptible de exterioridad, un consaber epistémico vinculado con la ética que aprende, que incorpora lo aprendido como identidad, que crece juntamente con un concrescere del conjunto. En ese doble movimiento hallarán ustedes el proceso conformador de la identidad indisolublemente unido a las decisiones éticas. Permítaseme hacer una consideración de la ética. Dado que conciencia, identidad y ética aparecen vinculados, recordemos a José Luis López Aranguren y su distinción entre ethos, con la letra eta inicial, y ethos, con la letra épsilon. Puede parecer un juego de filólogos, pero a mi juicio tiene singular importancia. Ethos con eta significaba residencia, morada, lugar donde se habita, un término que Heidegger ontologizó en su carta sobre el humanismo
para expresar el desde del hombre como interioridad comparecida, el suelo firme donde forma sus hábitos, la fuente de su praxis, la raíz desde la que ofrece sus frutos, su modo de ser, su carácter. Por el contrario, ethos con épsilon significa costumbre o hábito, sinónimo del latín mores, del que traducimos moral, de manera que la conducta humana, incluida su tecne, puede brotar desde lo más profundo de su ser, de su originalidad, con su carga creativa amasada como hábito, de donde surge incesantemente la recreación, o desde la costumbre, la conveniencia o los hábitos. Patologías de la realidad artificial. No sé si convendréis conmigo en que desmesura y complejidad son dos aspectos dominantes hoy, que oportunidad y riesgo nos acompañan al igual que indeterminación y progreso. Y aquí desemboco en el para mí excelente libro de la doctora Teresa López Pelliza, docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado, como he dicho, Patologías de la realidad virtual, cibercultura y ciencia ficción, donde, siguiendo a Antonio Rodríguez de las Heras, nos señala los tres espacios donde habitamos: el espacio real o natural, entendido como realidad física, del que percibimos sensaciones; el espacio virtual, generado por la actividad cerebral que elabora representaciones; y el espacio digital, basada en la capacidad de crear la ilusión de simular el espacio real a través de los medios digitales. Cierro comillas. No podemos desechar, digo yo, que desde este nuevo ciberespacio queden modificados y aún radicalmente transformados el espacio real y el virtual, y aún adquiera una hegemonía dominante. Os invito a leer El síndrome de Pandora, donde López Pelliza destaca las máquinas de amar, que llama, robots ginoides, muñecas fabricadas para el placer y mujeres virtuales con apariencia a gusto del cliente. Nuestra autora observa un feedback operativo en el sistema de inteligencia artificial productora de simulacros: inmersión, interacción e imaginación. Los tres interactúan. Desde el punto de vista digital, la inmersión es atractiva. Consigue que el usuario sienta que se encuentra dentro de la realidad que percibe y estimula todos los canales que sintetizan esa percepción. Vista, oído, tacto, olfato y gusto codifican en el cerebro una información de la que se forma parte. Allí la imaginación, que es la capacidad de reconstruir imágenes de objetos ausentes, se vincula a las imágenes creadas por el sistema, creando una ilusión de realidad de la que se forma parte e interactúa siendo estimulado al navegar por nuevos entornos manipulándolos. El sistema, dice nuestra autora, comillas, se basa en modelos lógico-matemáticos que sintetizan, generan, respondiendo inmediatamente a las acciones del usuario. En un sistema de realidad virtual, las imágenes no se encuentran pregrabadas como si fuera una película, sino que van surgiendo como respuesta a las interacciones del sujeto. Desde una base de datos. La interdependencia va creando dependencia como un juego donde juega la que Wundt denominaba heterogeneidad de los fines, donde la identidad, que es capacidad de construirse como singularidad y permanecer en medio de los cambios históricos, se construye como identificación no diferenciada. Nos identificamos con las imágenes que nos van dando y vamos reproduciendo en nuestra propia actividad mental. Todo es juego y todo está en juego. Exploración e internalización andan
anulan la diferencia por absorción. Se rompe el que Gadamer llama hilo conductor del juego artístico, donde el ser humano toma distancia crítica de la realidad inmediata y contingente para volver luego sobre ella como el artista que tiene que realizar su obra, que dice Gorody. Por eso, el juego es para Gadamer el hilo conductor de la explicación ontológica. En el juego nos descubrimos, pero aquí nos envelamos. El juego, más que explicarnos ontológicamente aquello que somos o aquello que podemos llegar a ser, es un señuelo de distracción que nos va alejando de nosotros mismos. Teresa López Pellisa habla de metástasis de simulacros, propagación, proliferación, penetración e invasión de los simulacros en el tejido de lo real, cierro comillas. A semejante invasión la llama Baudrillard éxtasis de la comunicación. Una telemática privada nos abre automáticamente sus puertas para que nos hagamos con sus mandos, mientras que por adición pueden llegar a manejarnos ellos, comillas. No existimos como dramaturgo o como actor, sino como terminal de múltiples redes, insiste Baudrillard. La simulación crea cultura, cultiva su ambiente artificial. Baudrillard habla de desierto de lo real, un territorio estéril, propagador de espejismos que esteriliza. De ser acertado el diagnóstico, nos hallamos ante el advenimiento de lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha llamado infocracia, donde la meritocracia, como hace un momentito comentábamos, donde la meritocracia será sustituida por la mediocracia, compuesta por terminales de información en un espacio medible donde, comillas, lo social no existe más que en un espacio perceptivo y muere en el espacio de la simulación, que también es espacio de disuasión. Es decir, el espectáculo que nos sirven, paso páginas, para dar lugar a lo que a mí me resulta más interesante, que es el intercambio, más que os estéis tragando una lectura de 14 folios. Yo entiendo que esa invasión espectacular, que nos absorbe y estimula nuestra imaginación, identificándonos con aquello que nos está manipulando, realmente nos está disuadiendo de las relaciones primarias, secundarias o, si queréis, hasta pragmáticas que tenemos los seres humanos. Son relaciones artificiales que nos van situando poco a poco en un campo de artificio donde estamos absolutamente solos, eso sí, quizá en medio de una comunidad de avatares, pero desde luego no hay esa comunicación directa mirándonos a los ojos, olvidándonos de otras cosas que no sea esa relación de profundidad a profundidad que constituye lo humano. Dicho esto, he salvado otra página. Guardo en mi archivo el trabajo de Slavoj Žižek, que tituló Matrix o las dos caras de la perversión. La ciencia ficción no es ciencia, pero puede anticipar un progreso universal de identificación, dice Žižek. El dominio directo de la sustancia social alienada coloniza la vida interior y nos utiliza como creadores de lo que nos domina. Modifica radicalmente la experiencia sensorial y genera una experiencia simulada de realidad que llega a confundirse completamente con la realidad. Como consecuencia, según Žižek, la realidad virtual es al mismo tiempo la reafirmación más radical del poder de seducción que tienen las imágenes. Me parece que es lapidario. Por un lado, me preocupa el poder de la seducción, a mí. Por el otro, la colonización que podemos ser objetos. Me inquieta que el sujeto sea transformado en un portador de algoritmos, como tatuajes en su sistema perceptivo por impregnación y no solo por implantes. Y lo digo yo, que llevo un marcapasos. Me preocupa no las mejoras médicas y educativas, sino que lo beneficioso puede ser usado con fines malignos.
que ese conjunto ordenado de operaciones, de instrucciones y reglas definidas, concretas y ordenadas, determinen sus secuencias lógicas y sus procesos decisorios, que el repertorio de imágenes secuenciales introyectadas o internalizadas induzcan conductas con diagramas de flujo implementados solamente por el entrenamiento mental y cerebral. Ya en mis lejanos 1996, Frank J. Tipler, en su Física de la Inmortalidad, señalaba la capacidad de almacenamiento de un cerebro humano. De esto seguro que entre vosotros hay gente que sabe más que yo. Y yo hablo de oídas, de lo leído, de lo estudiado, de lo meditado. Decía 100.000 millones de neuronas, claro, cada una de ellas con una capacidad de conexión de 10 elevado a la quinta potencia. Respecto a la velocidad de procesamiento, no de almacenamiento, según este autor, el conjunto de neuronas se pone en funcionamiento en cada instante al ritmo de 100 veces por segundo. Ya entonces preveía que hacia el 2030, dentro de 7 años, haya ordenadores personales capaces de procesar como el cerebro humano. Han pasado 27 años y para no abrumarlos, llevado por mi tendencia interdisciplinar, que es inagotable, y por mi insaciable curiosidad, adquirí a primeros de año el nuevo libro del neurocientífico Javier de Felipe, de la Etoli a la Luna, el insólito viaje del cerebro humano. Recordaréis que Etoli es aquella llanura en Tanzania donde aquel primate dejó sus huellas sobre la lava porque ya caminaba erguido. Entonces, bueno, es un origen para él donde el cerebro humano, por el hecho de caminar erguido, puede adquirir mayor capacidad. Aquí dedica todo un capítulo a examinar el diseño cerebral, silicon-córtex, le llama, silicon, y máquinas pensantes. Y todavía en futuro anuncia la creación de una nueva generación de ordenadores y de programas informáticos basados en el diseño biológico del cerebro, similar al descubrimiento de la piedra Rosetta, dice. Sin embargo, según este autor, todavía la ciencia se topa con un límite a resolver: el consumo comparado de energía. Los modelos tomados del cerebro, comillas, revolucionarán la tecnología de la información y hará posible el diseño de ordenadores, robots, sensores y otros dispositivos mucho más eficaces, más inteligentes y más eficientes energéticamente. Pero el cerebro humano, comillas, consume alrededor del 20% de energía de nuestro cuerpo. Su eficiencia energética es extraordinaria, ya que gasta más o menos lo mismo que una bombilla de bajo consumo de 20 vatios, unas 17 kilocalorías hora. Perdón. Mientras el consumo de energía del superordenador es varios miles de veces superior. Así pues, envuelto en su caja craneal, tenemos un órgano de alta prestación y bajo consumo del que este autor explica su complejidad de la siguiente manera. En términos metafóricos se ha dicho que el cerebro sería como una orquesta sinfónica en la que los músicos que interpretan obras musicales con varios instrumentos y emiten sonidos característicos de cada uno de manera coordinada serían los distintos tipos de neuronas que generan secuencias de potenciales de acción, cuya combinación representa lo que se conoce como código neuronal. Estos códigos contienen información cifrada relacionada con frecuencia, número de potenciales por unidad de tiempo y tiempo, durante cuánto tiempo generan esos potenciales. Pero a diferencia de una orquesta, no hay un único director. Cada una de las neuronas
de las numerosas redes neuronales responde a eventos que en un determinado momento reclutan grupos relativamente pequeños de neuronas y redes neuronales, redes que se podrían describir como un texto impreso en nuestro cerebro. Ahí está la diferencia, la doble diferencia. Así pues, dentro de nosotros actúa la intertextualidad y el depósito de sentido. Múltiples y pequeños discos duros partidos almacenan memoria y son aleatoriamente movilizados, reclutados por distintas redes neuronales como recurso de respuesta a un evento. A ello hay que añadir el proceso de individualización del cerebro, fruto de su plasticidad y del ejercicio de las tareas mentales como la estimulación cognitiva o el aprendizaje de tareas motoras, que establecen una correlación entre la complejidad de los árboles dendríticos y los niveles de educación del individuo. Cuanto mayor es el nivel educacional, mayor es la complejidad de los árboles dendríticos, dice nuestro autor. De esta correlación, de la plasticidad cerebral y del riesgo de manipulación, se ha ocupado también Nicholas Carr en su obra Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, donde pone en evidencia la naturaleza plástica del cerebro humano que se adapta a las condiciones cambiantes, la manera en que aprende nuevos datos y la forma en que desarrolla nuevas habilidades, de modo que tal neuroplasticidad permite al sistema nervioso, subrayo, escapar de las restricciones de su propio genoma. A mí esto me dejó de piedra. ¿Es capaz el cerebro de escapar de su propio genoma? Considero que ante una situación de licuación y fugacidad de lo real, de discontinuidad frenética, de identificaciones fugaces, relaciones modulares, conexiones fragmentarias, amistades flotantes y cercanías remotas, el ser humano se refugia en espacios de acomodo, en redes sociales, comunicaciones virtuales, videojuegos o metaversos superficiales. Entra en una ilusión ficticia de juego de máscaras que revelan y encubren al mismo tiempo, sin percibir que desde más lejos otros ojos miran, recogen datos o implantan instrucciones. Una intimidad publicitada se externaliza, quizá porque no aguanta una recaída en la nada, una ortopedia de sí mismo que un resorte ajeno pone en funcionamiento. Quiero mencionar, haciendo un pequeño salto, al doctor Carles Sierra, que es presidente del Instituto de Investigación de la Inteligencia Artificial del CSIC y presidente de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial. Cuando analiza la creación de realidades paralelas desde la nube, los deepfake o creación de imágenes sintéticas y manipulación de caras. De ellas, este mes tuvimos cumplida nota con las imágenes de Trump detenido, el Papa revestido, Sánchez y Feijóo tomando cañas, o Pablo Manuel Iglesias y Yolanda Díaz del Brazo. A ello se suma el ChatGPT, que hemos hablado hace un momento, capaz de crearte una tesis doctoral en un periquete, por lo que las universidades están considerando los exámenes orales y dejar de lado los exámenes escritos. Estoy mirando, no, ya sé que no vas a caer en eso, Bárbara. Y más allá, la creación de armas letales de acción remota y las imágenes reales de robots asesinos programados para matar, contraviniendo así las leyes de la robótica que crea Asimov. Por no hablar de los hackers, que se lo pregunten en el Hospital San Pablo de Barcelona, o del sistema Pegasus. Lo fake nos invade.
Da que pensar la frase con que Nicholas Carr concluye sus Superficiales. Al confiar en los ordenadores para intermediar en nuestra comprensión del mundo, nuestra propia inteligencia se aplana y convierte en inteligencia artificial. El nuevo antropoceno llama a la puerta. No sé si el viejo Antropos, digo yo, se convertirá en mutante de la metamorfosis de Kafka, o si estamos ante la obsolescencia del hombre que anuncia Gunther Anders. Sí que nanotecnología, neurociencia, robótica, genética, biotecnología, infotecnología, inteligencia artificial avanzan a una velocidad exponencial, dotándonos de unas herramientas, de un poder desconocido a los que la ética siempre llega tarde. El mundo reacciona, es verdad. La propia UNESCO ha designado un grupo internacional de investigadores que redacten recomendaciones y solicitado a los Estados que apliquen sin demora el marco ético mundial. Ha publicado Ética de la Inteligencia Artificial de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología y lanzado la campaña Almohadilla Revoluciona el Algoritmo, que pueden obtenerse en Internet. Retomo la palabra del doctor Carles Sierra cuando suma a lo dicho, invitándonos a distinguir entre credibilidad y confiabilidad. Pueden hacernos crédulos, pero no debemos ser confiados, entiendo yo. Quiero distinguir entre la abrumadora abundancia de trabajos académicos tres que juzgo excepcionales: el uso malicioso de la inteligencia artificial, traducido del inglés, elaborado por un grupo interdisciplinar e internacional, redes neuronales artificiales y sus aplicaciones, del profesor Besogain Olave del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, y Dilemas éticos en el escenario de la inteligencia artificial, producido por dos profesores de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba. Ahí está el planteamiento a través de diferentes autores. Desde luego, a mí me tiene preocupado. Y como segunda parte de la exposición vamos a ver esas reflexiones éticas que podamos hacer desde esta ética que siempre llega tarde. Diagnosticada la circunstancia, ¿cabe embridarla éticamente? A la hora de formular unas reflexiones éticas para este tiempo que se nos anuncia, tomaré punto de partida nuevamente en Yuval Noah Harari, en sus 21 lecciones para el siglo XXI. Ahí señala que, comillas, no podemos basarnos en la máquina para establecer criterios éticos referentes. Será necesario que esto sigan haciéndolo los humanos. Y que conste que la apuesta por el poshumanismo y por el transhumanismo, de una manera clara, en sus obras. Si esto es así, los seres humanos tienen que estar por encima de las máquinas al programarlas y proporcionarles los criterios éticos que previamente esos humanos deben tener. Científicos deben ser seres éticos a la hora de trabajar y no solamente dejarse llevar por las reclamaciones de la economía o del poder. Son los científicos y técnicos los que, al analizar su tarea, al realizar, su tarea, deben poner su ética a trabajar en dialéctica con su ciencia. En ese punto, Harari apunta dos tendencias que pueden servirnos de modelo. John Stuart Mill, recordarán, que en su utilitarismo juzga el valor de las acciones por las consecuencias que pueden tener. E Immanuel Kant, que las juzga mediante la ontologización de sus imperativos categóricos. Desde la perspectiva utilitarista, se trata de hacer de la propia conducta un instrumento orientado a una finalidad que, en el caso de Stuart Mill, es la felicidad de todos y no solo de aquel que actúa.
Para ello plantea dos condiciones: la armonía del interés particular con el interés común en un sistema de intereses comunes o semejantes, y la capacidad pedagógica para implantarlo mediante leyes justas. La ética sin el derecho queda desarmada. En Kant es sabido que al aire de la singularización que produce su atrévete a pensar, ten el valor de servirte de tu propia razón, se formulan sus tres principios categóricos donde se vinculan singularidad y universalidad. Comillas: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Lo universal y lo particular. Obra como si la máxima de tu acción debiera tomarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. La singularidad, la universalidad y la naturaleza. Tercera, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca como un medio. Es conocida. Los tres imperativos categóricos de Kant ya son bastante conocidos. Stuart Mill y Kant son dos perspectivas distintas que se complementan. La singularidad universalista de las actitudes comparecidas en conducta, la singularidad que comparece ontológicamente como conducta, recuerden que mencioné a Heidegger, y la objetivación de los intereses que tienen sus valores en los efectos colectivos. Encuentro afinidad de la línea utilitarista de John Stuart Mill en Hans Jonas y en su principio de responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Su principio de responsabilidad es una respuesta explícita a Bloch en su principio esperanza, y voy a saltarme el análisis del principio esperanza de Bloch, comparándolo con el principio de responsabilidad de Jonas, en razón del tiempo, ¿no? Pero que luego, si hay coloquio, podemos desarrollarlo. Pero hay una cosa que es evidente, y es que Bloch está planteando el vuelo del búho, en su principio esperanza, recordarán, ¿no? Cuando todo está caído, todo es ruinas, entonces es cuando el búho de Atenea levanta el vuelo, en un vuelo de esperanza. Pero claro, no se trata para Jonas de volar en esperanza, se trata de establecer un comportamiento que sea responsable por aquellos que son, pero sobre todo los que tienen que venir. Se trata de una responsabilidad contraída en la circunstancia presente para con el mundo futuro. La cita no tiene desperdicio. Ninguna de las éticas habidas hasta ahora nos instruye acerca de las reglas de bondad y maldad a las que las modalidades enteramente nuevas del poder y de sus posibles creaciones han de someterse. La tierra virgen de la praxis colectiva en la que la alta tecnología nos ha introducido es todavía, para la teoría ética, tierra de nadie. Es lapidario. Da la impresión de que ante esa tarea de construir en el presente o colaborar, participar para que en el futuro haya un mundo más humano, pues lo que la ética pueda aportar, dada la velocidad de las nuevas tecnologías, en fin, es todavía tierra de nadie, tierra de fuego cruzado. Para la teoría ética nos encontramos como en tierra de nadie, una orografía desconocida, cambiante y nosotros sin mapa. Dice Jonas, en este vacío que es al mismo tiempo el vacío del actual relativismo de los valores, es donde se sitúa esta investigación. ¿Qué podrá servirnos de guía?
el propio peligro que preveemos. Esa es la alternativa. Señores, estamos en peligro, en serio peligro, y por lo tanto ese es el mapa donde tenemos que movernos, en la indeterminación. Para ello, Jonas formula un nuevo imperativo categórico donde la singularidad de cada persona trabaja para la universalidad en la circunstancia, cualquiera que fuere su ocupación o su nivel cultural. 4 puntos de este nuevo imperativo categórico de Jonas. 1. Obra de tal manera que no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la tierra. 2. Obra de tal manera que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de una vida humana auténtica en la tierra. 3. Incluye en tu elección actual como objeto también de tu querer la futura integridad del hombre. 4. Obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana auténtica en la tierra. Interpreto la propuesta como elegir movido por el querer y obrar en consecuencia con arreglo a unos fines. Continuidad, con constructividad, con crescencia, futuro de la integridad humana y autenticidad son los valores de la elección y del obrar, un obrar inclusivo que considera los propios actos como determinantes para el porvenir de las nuevas generaciones y de su hábitat en la tierra como singularidad, aunque la expresión una vida humana auténtica nos deja en la indeterminación de ese artículo indefinido. Tendríamos que adentrarnos en la antropología para definir qué entendemos por ser humano y por vida auténtica, donde el querer no sea solo voluntad de poder, sino poder ejercido efectivamente a favor de la integración de las virtualidades del hombre. No debemos confundir, he utilizado la palabra virtualidad en el sentido de fabricación de artificiosidad superficial o realidad aparente, no confundirla con la virtus latina, conjunto de cualidades que caracterizan al hombre. Afín al griego arete, que no es otra cosa que el ejercicio de los dones que se poseen, un ejercicio fundamental de la bondad, ágazos, encarnada en una manera de ser, que es un modo de hacer que concede notoriedad, excelencia, distinción y nombradía. De ahí que constituyan en Grecia la figura del aristócrata. Hemos dejado atrás la rica herencia del pasado, donde naturaleza y palabra coincidían. Vida, he hablado de virtualidad, ahora de vida era bios, actitud vital, modo de vivir, modo particular de vivirla, ética. A su lado, zoé, ser viviente, vitalidad de la naturaleza propia del hombre, animales y plantas, caracterizada por la fuerza del propio movimiento. Ambas convergen. La actitud vital ética como manera de vivir es indivisa con la vitalidad de la naturaleza toda que habita en el hombre, de modo que el hombre es aquel humus sacado de la tierra, Adam sacado de la Adamá, de la tierra, pero con un toque imperativo del infinito de Aleph, y es Antropos el que, erguido sobre sus pies, interroga las estrellas y trae causa de sí. Es causa y efecto de sí mismo. Estamos, pues, ante un ecosistema de interdependencias entre naturaleza y cultura, y entre cultura y civilización, que me lleva a poner sobre la mesa la antropología ecológica
de Ubaldo Martínez Veiga y su propuesta de homeostasis y la consideración de lo que puede suceder cuando uno de los componentes de esa homeostasis ocupa un centro dominante y rompe el equilibrio. Victoria Camps propone tiempo de cuidados y, en fin, en lugar de leer, para no dormirles, pues entiendo que se trata precisamente de que el ser humano sea responsable para consigo mismo, que tome su propia vida en sus manos, como lo haría un artista ante un lienzo en blanco y un conjunto de pinturas dispuesto a realizar una obra de arte, o como un escultor ante un mármol ciego, con el escoplo y el martillo en la mano, dispuesto a hacer de su propia vida una obra de arte, hacer de la propia vida un paradigma que tantas veces hemos hablado, ¿verdad, Bárbara? ¿Puede ponerse la razón al servicio de intereses espurios y empeñarse en hacerlos razonables? Puede. Si todo lo humano es perfectible, también puede degradarse. Quizás por eso Habermas y Fukuyama consideran el transhumanismo y no solo el poshumanismo, comillas, la idea más peligrosa del mundo, según el juicio de valor que de ellos hace Teresa López Pelliza. Habermas se plantea si en el futuro nos aguarda una eugenesia liberal y alza la pregunta: ¿aún queremos comprendernos como seres normativos, que esperan los unos de los otros responsabilidad solidaria e igual respeto mutuo? ¿Qué posición deberían mantener la moral y el derecho en una sociedad que se redefiniera a partir de conceptos funcionalistas y libres de normas? Y añade: quien empieza a instrumentalizar la vida humana, quien empieza a distinguir lo que es digno de vivir y lo que no, emprende un trayecto sin parada. Estamos, dice, comillas, frente al equivalente a Hiroshima en ingeniería genética y no debe encontrarnos desprevenidos. Alza, por tanto, la nueva pregunta: ¿debemos disponer libremente de la vida humana con fines selectivos? Lo que inquieta a Habermas es la imprecisión que percibe en la frontera entre la naturaleza que somos y la dotación orgánica que nos damos. ¿Es posible que la dotación orgánica que nos demos atente contra la propia naturaleza de lo que somos? Una larga cita de Habermas, pero tengo que leerla. Si queréis, lo dejamos aquí, ¿no? Pero, en fin, me quedan por lo menos 2 páginas y esta cita de media página, ¿no? Yo aviso a navegantes, ¿no? Surge la tercera pregunta que Habermas formula. Urge preguntarse si la tecnificación de la naturaleza humana modificará la autocomprensión ética de la especie de manera que ya no podamos vernos como seres vivos éticamente libres y moralmente iguales, orientados a normas y razones. Pues la irrupción imprevista de alternativas sorprendentes ha sacudido algunos supuestos elementales que aceptábamos como obvios. Hay autores que nos hablan de perfeccionar al ser humano mediante la implantación de chips o la suplantación por robots más inteligentes. Los nanotecnólogos esbozan la imagen, mezcla de hombre y máquina, de una planta productiva sometida a la supervisión y la renovación autorreguladas, a la reparación y al perfeccionamiento constante. Según esta visión, minúsculos robots replicantes de sí mismos
circularán por el cuerpo humano uniéndose a tejidos orgánicos para, por ejemplo, detener los procesos de envejecimiento o multiplicar las funciones del cerebro. Los ingenieros informáticos tampoco se quedan atrás en este género y la imagen de robots del futuro que esbozan es de unas máquinas autonomizadas que condenan a los seres humanos de carne y hueso a ser un modelo en extinción, ya que esas inteligencias superiores habrán superado los pasos estrechos del hardware humano. Al software separado de nuestros cerebros le auguran no solo la inmortalidad, sino también la perfección ilimitada. Un cuerpo repleto de prótesis para aumentar el rendimiento o una inteligencia de ángeles almacenada en el disco duro son imágenes fantasiosas que liquidan fronteras trazadas y contexto que hasta ahora en nuestro hacer cotidiano nos parecían una necesidad trascendental. Por un lado, lo crecido orgánicamente se confunde con lo hecho técnicamente. Por otro, lo que provoca un cambio de autocomprensión ética de la especie, un cambio que ya no productividad del espíritu humano se disocia de la subjetividad del viviente. Otra vez la disociación de la subjetividad. No me importa si tales especulaciones expresan chifladuras o pronósticos dignos de tomarse en serio. A mí, dice Habermas, solo me sirven como ejemplo de una tecnificación de la naturaleza humana que puede armonizarse con la autocomprensión normativa de personas que viven autodeterminadamente y actúan responsablemente. Esa armonización es condición sine qua non para el progreso humano en la Tierra, pero es ahí donde Peter Sloterdijk sale al paso al echar mano de la carta sobre el humanismo de Heidegger y levantar la pregunta, para mí básica, ¿qué amansará al ser humano si fracasa el humanismo como escuela de domesticación del hombre? Yo creo que la educación no nos domestica, nos vuelve seres útiles, entiendo yo. Bueno, él emplea el término domesticación, que no me gusta, pero ¿qué pasará si el humanismo, la construcción, la creación del hombre por el hombre, deja de ser una tarea propia de los seres humanos y vamos a ser domesticados por fuerzas ajenas al propio hombre? Me apoyo y doy un salto como propuesta final en la ética procedimental, una de las características de la ética dialógica y discursiva que propugnan Habermas y Appel. Cuando Adela Cortina aborda esta técnica discursiva, señala, comillas, la ética discursiva se basa en procedimientos éticos universales y adopta una perspectiva procedimental. Desde ella es posible reconstruir un concepto de razón práctica que nos permite afrontar solidaria y universalmente las consecuencias planetarias que hoy tiene el desarrollo científico-técnico, pero también asegurar la intersubjetividad humana y hacer efectivamente posible el respeto a la diversidad. Bueno, ya saben que la ética discursiva significa en esa capacidad comunicativa, esa ética comunicativa que consiste en ser veraz en aquello que aportamos y considerar seriamente la veracidad del otro, aunque sea distinto de nosotros mismos, complementario de nosotros mismos, que tiene algo que aportar. La ética discursiva significa que entre ambos, entre todos nosotros construimos un discurso, y no solamente un discurso de parte, sino producto de un trabajo colectivo. Y aquí Cortina lo que está señalando es que
podemos, mediante el uso de ese discurso, podemos construir una razón práctica. Recordarán la diferencia en Kant entre la razón teórica y la razón práctica como aplicación de la razón teórica, la aplicación práctica de la razón teórica. Y llego a la última página, señalando la necesidad de comprender la singularidad y la diversidad en el contexto conflictivo, hacen necesario el uso de la razón dialógica que opera en dos direcciones: buscar solución argumentada y plantear alternativas de progreso críticamente fundamentadas. Intereses y valores andan a la greña. Aquel concepto de globalización que acuñara Roland Robertson y actualizara Giacomo Marramao, piensa globalmente y actúa localmente, es un imperativo de valor de necesidad, ignorado por la radicalización del subjetivismo y relativizado por los intereses en conflicto. Asumido el conflicto, la ética dialógica y procedimental parece imprescindible, donde cada parte esgrima sus argumentos y asuma el procedimiento de complementación en lo universal, también entre aquellos que tienen que fabricar ciencia. Yo no me tengo por optimista, aunque milite en el optimismo esperanzado. Existe, sin duda, serios inconvenientes. La diferencia de fundamentación entre las ciencias empíricas y las ciencias sociales, receptoras de las consecuencias de las actuaciones empíricas, los intereses en juego y el cortoplacismo con que se opera. De prosperar sin control ético y jurídico, las ciencias empíricas quedarían entregadas a su propia dinámica, ayunas de razones argumentativas que sirvan de fundamento a las pretensiones de validez normativa, porque estén cargadas de verosimilitud, presas de una racionalidad instrumental y ajenas a las consecuencias globales de sus acciones. La ética procedimental formaliza en situación y en acciones concretas los contenidos ético-ontológicos y los construye en cada paso del procedimiento desde la singularidad del sujeto ético que ejecuta procedimentalmente una norma universal productora de justicia. Es verificativa de los hechos, consciente de las consecuencias de su compromiso con la humanidad y con la vida, donde confluyen justicia, legitimidad, derecho positivo y actitudes como predisposiciones humanas orientadas al bien común. Tiene por ello un profundo contenido democrático, porque quien la ejerce no actúa solo para sí, sino que sabe que su actuación en un procedimiento que genera sinergias siempre produce consecuencias que alcanzan a otros. Por ello, debe saber de su contribución al bien común o a beneficio de parte. En un mundo maquinizado, en la infoesfera presente y más aún en la futura, se generalizará el procedimiento determinado por la secuencia de los algoritmos. En la última semana del pasado mes de marzo, en uno de los habituales debates coloquio del Ateneo sobre este tema, al hablar yo de la posibilidad de que existan máquinas que aprendan por sí mismas y tomen decisiones autónomas, se me acercó al final un colega para preguntarme en privado: ¿y quién programa esos superordenadores? A mi juicio, buscaba una garantía humana frente al desarrollo de las máquinas pensantes. Pues eso es lo que pido yo a los programadores de esas máquinas y a cuantos trabajan en las nuevas tecnologías, que a cada paso que den, forjando métodos y procedimientos autónomos,
tengan en cuenta la diversidad, la finalidad y las consecuencias de lo que hacen. Muchas gracias. Y no me habéis interrumpido, ¿eh? ¿Quién modera? Una reflexión que no sé si es muy precisa. Voy a ser un poco desordenado porque la ética no es... Perdóname, me voy a acercar, porque la ética aunque llevo audífono, pero... No te levantes, me acerco yo. Me acerco para que estés tú ahí. Bueno. La ética no es mi zona de especialidad, por tanto, no sé si lo voy a plantear bien. Pero me da la sensación de que se habla mucho de ética universal, cuando la ética universal no es el problema. La ética universal lleva aparejado vamos a decir así, un gobierno mundial, ¿eh? Y estamos muy lejos de ese concepto y de esa posibilidad. Entonces yo me bajo un poco varios escalones y digo, vamos a aplicar la ética solo a España. Y entonces soy muy crítico con los ciudadanos, con nosotros mismos. No exigimos ética a nuestros políticos, no lo exigimos. No exigimos ética a nuestros deportistas. Yo me acuerdo que hace 40 años daba vergüenza ganar un partido de fútbol haciendo trampas con el árbitro. Ahora, ganar no es importante, es lo único. Entonces, el problema de la ética es que se ha perdido en las personas. O sea, no es un problema de que no haya una ética mundial. No es un problema de que no haya una ética europea y que la ética europea es mejor que la ética rusa o que la ética china. Es un problema de que los ciudadanos nos hemos olvidado de la ética, no la exigimos. Entonces, yo creo que hay un problema de dominios éticos y de recuperación de la ética en esos dominios. Pues ética personal, ética en la familia, ética en el trabajo, ética en el deporte, ética en la política. Es intolerable las mentiras que nos dicen. No deberíamos votar a estos señores. A ninguno, absolutamente a ninguno. Porque mienten. Entonces, esa recuperación no está. Entonces, los que os dedicáis a la ética deberíais trabajar de abajo arriba, no buscando resolver un problema de una ética mundial para un posible gobierno mundial que regule el uso de las máquinas, y si la máquina es americana es mejor máquina que si la máquina es china. Por supuesto, si la máquina es europea, es un milagro, porque los europeos no somos capaces de construirla, ¿no? Creo que nos falta discusión ética en los dominios más elementales donde se ha perdido. Y esta es mi reflexión. Una reflexión que la hago con toda la humildad porque Perfecto. No soy un experto, no sé nada de eso. Gracias. Bueno, yo respondo esto como... respondo. Bueno, estoy plenamente de acuerdo contigo. Vamos a ver. Pues, que hablo... que me pongo aquí para que me vean. Bueno, vaya. ¿Ves tú, el que no sabe? Pues claro. Bueno, vamos a ver. Tú habrás notado que yo he puesto el énfasis en la ontologización de la ética. Es decir, donde el ser humano, aquello que somos de verdad, lo hacemos comparecer como conducta. Y es ahí donde está el caballo de Troya. Porque, evidentemente, como tú bien dices, la ética en un sentido personal y la moral en un sentido colectivo brillan por su ausencia, en el mundo entero. Cuando se habla de llegar a un acuerdo de moral de mínimos en el mundo, pues claro, a todo lo más que podemos llegar en principio, yo creo que debería ser quizá el primer paso, es que en aquellos organismos que legislan a nivel mundial, de que aquellos organismos tuvieran una capacidad ejecutiva, no solamente legislativa, sino también ejecutiva.
porque no podemos olvidar, no podemos rechazar la diversidad producto de la modernidad, la diversidad en cada persona, en los diferentes países, culturas, y la diversidad es el conjunto del mundo. Por lo tanto, a lo primero que habría que llegar sería un acuerdo sobre una legislación, quizá de mínimos, que fuera el soporte de la conducta ética y fuera sancionable. Pero claro, cuando recordamos que el principal resultado de la modernidad, de la ilustración, de la modernidad, son los derechos humanos, y los derechos humanos se están machacando a cada momento, entonces ahí tenemos una normativa que nadie hace caso. Claro, a mí ¿qué me queda como recurso? Pues mira, yo voy a procurar vivir una vida lo más digna posible, por mi parte, ¿no? Y desde luego donde actúe, pues tratar de contagiarla. Yo creo que hay personas en el mundo porque el otro resultado, el llegar a una legislación a nivel global que abarque la diversidad de lo que somos, que aúne los intereses, que ahí está la madre del cordero también, y que pueda ser sancionable, eso se me pierde en el horizonte, mientras que las nuevas tecnologías están avanzando a un paso de gigante. ¿Podemos realmente oponer o dotar de un sentido a todo el progreso científico, dada la precariedad ética y moral que está viviendo el mundo? Yo he dicho antes que yo soy un escéptico en eso. Lo único que se pretende es que cada cual viva su vida verdaderamente lo mejor que pueda. Si no empezamos por la persona individual, por los dominios pequeños, no se puede. O sea, si tú no empiezas diciendo, por ejemplo... No te molestes, por favor. Sí, es que te tienen que ver. Si no empezamos diciendo, por ejemplo, no hace falta decir que en el cine hay que apagar el móvil, la gente lo apaga. No hace falta que en el restaurante no haya que decir que no saques el móvil cuando estás comiendo con otra persona. No lo sacas. No sé si me explico. Entonces, si no empezamos por la persona, claro, que es la que tiene que empezar a sentir que ser ético merece la pena, porque entonces la reunión en el restaurante es mucho mejor, o en el cine puedes ver la película, o puedes estar viendo un espectáculo deportivo limpio, como digamos se podía ver hace 50 años a lo mejor, que ahora es imposible. Entonces, si no empezamos por esa ética personal, es imposible construir la otra. Claro. Porque no la exigimos. O sea, el problema es que, por mucha democracia que haya, si el votante no exige la ética, pues entonces el político no la hace. O sea, yo no estoy diciendo que el problema es la ética política. El problema es el votante que no tiene ética. Y por tanto no exige ética política. Si el votante fuera un votante ético, el político trata de ser ético. O por lo menos lo disimula. No sé si me explico. Disimula un comportamiento ético. Si el consumidor no es ético, el empresario no tiene por qué ser ético. Te vendo lo que sea y entonces esto es la selva y entonces yo te trato de engañar, tú me tratas de engañar y a ver quién gana aquí. Entonces, en esta guerra de todos contra todos, lo que hay es una politización de todo, una politización smithiana, donde todos contra todos, a ver quién coge más trozo. Hay un principio de falta de ética radical en todos los sitios. Entonces yo creo que el problema de la ética es empezar por la ética personal, que es lo que tú decías antes. Claro. Si empieza a haber pocas personas, cada vez más, que empiezan a incorporar un comportamiento ético y ese comportamiento ético se empieza a distribuir, pues entonces lo otro se verá contaminado. Si tú ahora lo que te estás esperando es que haya una ética política en España, es imposible. Por supuesto, en el mundo no es que sea imposible, es triplemente imposible.
como se ve ahora mismo en los conflictos mundiales que hay. No hay ética, la ética brilla por su ausencia por todos los lados. Claro. O sea, ya las discusiones éticas son ridículas. La discusión ética es si en el bombardeo, no sé qué tal, tiene que ser con la triple derivada del misil que no mate demasiado. Absurdo. Entonces, el problema de la ética está en el nivel personal. O sea, hay un deterioro sistemático de la ética en el mundo, que puede tener que ver con el triunfo económico, el bienestar, las condiciones materiales que dicen los marxistas. Tenemos buenas condiciones materiales y entonces hemos perdido la ética. Hay que tener condiciones materiales y hay que tener ética. Falta la ética, hay que recuperarla. El problema, como decía esta mañana uno en una encuesta, no es si voy a tener vivienda o no, que me hablen de vivienda. El problema es si tenemos ética. Si la persona que está reclamando la vivienda tiene la ética para esforzarse, o si está esperando a que se le den resuelto a los demás. Claro. Entonces, la propia discusión política manifiesta una falta de ética por todos los lados. Entonces, el problema de la ética es que ha desaparecido. O sea, se ha quedado vacío y entonces la discusión es una ética global que imponga un gobierno mundial en algún momento, controlando las máquinas que van a ser el mecanismo de forzaje de la ética, porque va a ser el mecanismo de dominación futuro. O sea, lo que no hay ninguna duda es que las máquinas constituyen el mecanismo de dominación futura para todos los regímenes, da igual que sea el chino, el americano, me da igual, vas a utilizar esas máquinas como mecanismo de dominación y entonces esas máquinas podrían implementar y forzar una ética, pero es una ética de la dominación, no es una ética de las personas. Entonces el problema está en que las personas estamos perdiendo o hemos perdido la ética. Claro. Y ese problema es brutal. Entonces, no es un problema... Claro que la inteligencia artificial es un problema porque va a ser un mecanismo de dominación. Y, por favor, domíneme usted un poquito soft. Pero me da la sensación que esta discusión es que, por favor, el mecanismo de dominación no sea como el chino, casi. De que me obliga a estar encerrado en casa en la pandemia. Y yo creo que ese no es el debate de ética. El debate de ética es... Oiga, nosotros venimos de hace 50 años de sociedades muy imperfectas, pero más éticas, a nivel personal. Y se ha perdido, se ha ido perdiendo, lo hemos ido perdiendo. Yo ahora veo normal que tu equipo de fútbol hace trampas. Hace 50 años era inaceptable. Estoy hablando de una cosa que no tiene nada que ver. Sí. Que tiene razón, hombre. Por tanto, es un problema brutal la pérdida y la necesidad de recuperar la ética a nivel personal. Y eso no está en ningún debate, porque si se recuperase, entonces, no sé, pues yo qué sé, en tu trabajo exigirías un poquito de ética a tus jefes, en tu familia exigirías un poco de ética a los que están, en tu club exigirías un poco de ética a tal, pero es que se ha perdido la ética, o sea, la ética en todos los sitios se ha deteriorado. Alguien dirá, no, si había sinvergüenzas antes, sí, y ahora... Simplemente ahora es que está éticamente aceptado, tú no exiges nada. El sinvergüenza campa a sus anchas y entonces de repente tú mismo te conviertes en un sinvergüenza porque dices, hombre, no voy a ser yo el más tonto. La pérdida de ética es una consecuencia de un proceso donde todos nos convertimos en sinvergüenzas. ¿Sabes? No sé si me explico. ¿Cuándo? Perdona que... No, por favor. Sí. No, ni mucho menos. Vamos a ver, yo creo que aquí se ha producido algo tremendo, porque antes de la Ilustración existían las éticas confesionales, de manera que la gente se comportaba conforme a lo indicado por la autoridad religiosa competente, ¿no? Llegada la modernidad, asistimos a la emancipación de la ética, pero al mismo tiempo, ante ese fenómeno de diversificación, unas conductas éticas que ya no tienen como referencia lo divino ni lo religioso, ahora eres tú el que tienes que comportarte
por ti mismo, con tus propios recursos éticos, además siendo parte de una diversidad creciente, que cada uno tendrá su forma de vida correspondiente. Entonces, bueno, resulta que la ética religiosa no es operativa en un mundo secular, y la ética emancipada, pues resulta que, como tú bien dices, estamos ante una crisis de la ética. Entonces, claro, estamos ante la tarea ingente de la reconstrucción del sujeto ético, que solo el sujeto ético puede emprender. Pero claro, aquí estamos hablando de ética procedimental, que tiene por objetivo la equidad. Yo comparto mi vida con otras personas diferentes de mí, que tienen otros principios, otros valores y otra manera de entender la vida. Entonces vamos a ver si acordamos un procedimiento para entendernos, señores. Un procedimiento, que claro, para mí yo lo he extrapolado al procedimiento de programar unas determinadas máquinas, que también es un procedimiento, y le pido en ese sentido al tecnólogo correspondiente que aplique la ética como persona a la hora de fijar procedimientos, de manera que no se puedan fabricar robots asesinos, por ejemplo. Pero qué duda cabe, aquí la primera tarea consiste en la reconstrucción del sujeto ético, haciendo de su vida un paradigma, de manera que no se dé asco a sí mismo, o que llegue un momento que no sienta nada, y esa es la tarea que le corresponde a él, tanto en la ética personal, en la ética familiar, en la ética laboral, en la ética social y en la ética política. Estamos ante una conducta que debe ser verificada en todos esos ambientes donde tú te muevas. Coherencia, transparencia y empatía son las tres características que, a mi modo de ver, caracterizan al ser humano. Coherencia, transparencia y empatía. Pero eso es tarea tuya. Tienes que reconstruirte como ser humano, o construirte, a pesar de la presión de conformidad que te venga desde fuera, a pesar de la porquería que puedas estar viendo por ahí, ¿no? Es tu tarea la de vivir una vida verdadera, pero claro, la vida no termina en ti. Hay otras personas que son diferentes de ti, que tendrán sus propios valores, con las cuales tendrás que convivir, vivir al encuentro con ellos. De manera que estamos ante un tipo de ética procedimental para llegar a un acuerdo, una ética comunicativa que dice Habermas, donde cada cual midamos la distancia para con el otro podamos acordar zonas de acuerdo o de conveniencia, donde las dos éticas puedan establecer un principio mínimo de convivencia, que es una tarea evidentemente política y democrática. Entonces, claro, eso decían los chinos, el pez se pudre por la cabeza. Pues claro, pues si resulta que la cabeza está podrida, y eso emana, eso emana. Habrá que hacer resistencia a eso. Yo cada vez soy más amigo de los grupos críticos. Ateneo de Madrid. Grupos críticos, es decir, grupos de inteligencia compartida, donde yo no tengo la única razón. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Vamos a dialogar, vamos a dejar que el logos nos traspase, y vamos a buscar razones comunes. Claro, es una tarea ingente, pero por lo menos, mira, si mañana aquí se lía, porque por el camino que van las cosas no sé dónde vamos a ir a parar, aquí digo en el mundo, entonces por lo menos que hayan seres que estén empeñados en esa tarea ética de realizarse a sí mismo y de comprender al otro. Y para mí es una tarea ingente en este momento, es una tarea de resistencia, la resiliencia, resistir. El que resiste gana, dijo aquel, ¿no? Entonces, bueno, yo en eso estoy. Me acerco para que me oigas. Perdóneme, que es que tengo el audífono, sí. pero...
No es por tomar el escenario. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por dedicar esta tarde y traer todas las reflexiones. Yo vengo con mis reflexiones que también son un poco raras. Entonces, traigo dos, como no puede ser de otra manera, una no traigo. La primera, igual yo soy muy simplista, pero mi esperanza y mi miedo no está en las máquinas. O sea, creo que, y me agarro aquí un poco a la idea de José María, igual la podredumbre, y lo repito, la podredumbre que tenemos está dentro, que es intelectual y es ética, y entonces siempre miramos los miedos hacia afuera. Entonces, mi esperanza está en el hombre y me desarrollo, es decir, salimos de esa rama y llegamos a donde estamos. Esa parte no es autoexplicativa, pero creo que nos da miedo mirarnos a nosotros mismos porque somos capaces de, en el siglo XX, la sociedad europea, una sociedad aparentemente desarrollada, matarnos en una primera guerra mundial, todos muy contentos, además yendo al frente a matarse, y una segunda guerra mundial también todos súper contentos, 60 millones de personas muertos, ¿no? Y una democracia como la americana, no juzgo, describo, suelta una bomba atómica, todos súper democráticos, todos súper magníficos, sobre un país que es Japón, matando a tropecientas mil almas, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir es que creo que hay una tendencia siempre a pensar en el fin del mundo, y el fin del mundo siempre como algo externo, y el fin del mundo, por ahora que yo sepa, no ha llegado. No quiere decir que no nos acerquemos, que nos gusta siempre acercarnos, y además nos gusta verlo fuera, nunca dentro. Y me recuerda a los hermanos Karamazov cuando dice ¿cómo es? Son como bestias, y dice, no, las bestias no matan y despellejan a la gente como hacen los humanos. Entonces, o sea... Me está pitando el audífono y no sé por qué. Igual soy yo. O sea, que yo lo que vengo a decir es que... ¿Me oye o no? ¿Me oye? Ahora sí, pero es que de vez en cuando está pi, alguna... O sea, a ver si le puedo oír así sin ánimo. ¿Ahora? ¿Así? A ver, vamos ¿Así? a ver. No, que digo que mi miedo no está en la inteligencia artificial, mi miedo está en los humanos en grupo, que somos los más peligrosos que hay sobre esta tierra contra nosotros mismos. Eso, uno. Y dos, lo que venía a decir, la segunda reflexión que traía, o sea, no traigo preguntas, sino reflexiones, es que yo que soy ingeniero y que me considero un humano, creo que sobrevaloramos la inteligencia y sobrevaloramos las cosas que están bien hechas. Me explico. Mi mujer no me quiere porque soy perfecto, me quiere porque soy probablemente un inútil en muchas cosas y hábil en otras. Y si yo pusiera una lista las cosas buenas de mi mujer, igual no las hubiera elegido. O sea, lo que vengo a decir es que pensamos que las máquinas, por ser inteligentes, van a hacer algo mejor que los hombres, y yo creo que no es así. O sea que, de hecho, veo a mucha gente muy simple que es muy feliz, y creo que la inteligencia es más ser feliz que ser inteligente per se. Entonces, creo que la humanidad y la inteligencia, porque también esa humanidad decimos, no, es muy humano, pero es muy humano matar, o sea, 6 millones de judíos. Entonces, esas dos reflexiones, que siempre vemos los peligros fuera, y yo creo que no queremos meter el foco de la realidad dentro, que es donde está el problema. Eso ya es todo lo que quería decir. Pues yo comparto lo que dice, evidentemente. Hombre, yo creo que los peligros están fuera porque están dentro. Somos los seres humanos los que hemos creado un fuera, cada vez más conflictivo. El fuera no es autónomo. Ahora quizás sí hay una iniciativa del fuera con el cambio climático, por ejemplo, pero también lo hemos creado los seres humanos. Por lo tanto, es en nosotros donde está Eros y Tánatos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dejamos llevar, ¿no? ¿Por ese impulso ascensional de la vida o por ese impulso de muerte? Somos nosotros, y ahí está la principal tarea, en esa reconstrucción de nosotros mismos, en esa capacidad de entendimiento con el diferente. Y cuidado, también la capacidad de decir no. El espíritu de negación también tiene que funcionar a la hora de negar ciertas cosas. Conmigo no contéis para eso. Prefiero quedar marginado a ser parte de eso. Aunque sacara beneficio de eso, aquello de no me quites el sol, si recuerdan ustedes. Entonces, claro, es una actitud ética nacida del ser humano, de aquel que quiere vivir una vida digna. Se trata de eso nada más. Y tratar de encontrar personas que de alguna manera compartan, y desde luego ir creando ambientes saludables
El primero que tenemos es la vida familiar, es el más inmediato, la vida laboral también. Bueno, la vida laboral quizá es más pragmática, la vida familiar es más afectiva, digamos, ¿no? Entonces, desde los afectos podemos practicar la funcionalidad. Decía Carlos Gustavo Jung que en nosotros habían las 4 dimensiones de la inteligencia, ¿no? Desde el sentir, entendido como emoción, como sentimiento, ascendíamos al pensar. Entonces, claro, desde el cultivo de la vida afectiva en convivencia, donde el uno vive para el otro, pues entonces podemos tener la fuerza suficiente para intervenir en los diferentes ambientes en que estemos de una manera práctica, ¿no? Pero la tarea más difícil está desde luego dentro de nosotros. Eso lo comparto plenamente. Lo que no quita para que a la hora de entendernos con el otro seamos capaces de utilizar la razón, vamos a entendernos a través de la razón, a través de la refutación cuando haga falta. No estoy de acuerdo contigo y te digo por qué. Lo uno no quita lo otro. Sí, bueno, tenemos una pregunta en Zoom. Carmen. Buenas tardes, profesor. ¿Me oye? Oigo. Muy bien. Primero, muchísimas gracias por la exposición. Ha sido estupendo porque hemos tocado temas que normalmente a lo mejor no se toman o no se tocan. Quiero aprovechar para decir que el próximo jueves vamos en un club de lectura que compartimos aquí en Sicómoro, vamos a hablar o debatir sobre el mito de la inteligencia artificial de Erik Larson, con lo cual, bueno, quien quiera estar en ese momento, es el jueves por la tarde, pues ahí vamos a debatir. En cuanto al tema que estamos tratando, yo creo que, y soy optimista, creo que nacemos éticos. Lo que hay que hacer no es exigir ética, sino premiar la ética, porque nacemos en entornos educativos que son los que nos tienen que dar aprobación, sea un grupo u otro educativo, porque esa necesidad de pertenencia va a hacer que permanezcamos éticos, al menos en una etapa de nuestra vida en que vamos a consolidar valores. ¿Qué pasa? Que si vemos que eso no se premia, al final vamos a competir con los demás, no tanto dejando de ser éticos, sino ocultando nuestra ética, creo. Así es que, bueno, ese era un poco mi planteamiento. Yo soy optimista en ese sentido. Pues muchas gracias. Yo soy moderadamente optimista y diré por qué. Porque he encontrado en este mundo personas con las que compartir. Lo mismo que he encontrado verdaderos canallas, igual que todos, ¿verdad? Pero han sido como las raspas que he puesto siempre en la orilla del plato. Esos no me interesan, ¿no? Por eso soy moderadamente optimista. Creo en la humanidad. Y soy creyente. Eso me lo reservo si quieren ustedes, pero lo soy. Entonces, yo no sé si yo, hablo por mí, debo esperar otro premio que no sea el del deber cumplido. Es decir, no espero tanto un reconocimiento de los demás, que si me llega excelente, ¿no? Si me llega excelente, pero no lo espero. Lo único que quisiera es terminar mi vida con esa sensación de haber cumplido la tarea, de haber sido responsable, de haber tenido respuesta frente a las cosas que me solicitaban, ¿no? Si los demás me premian, bien está. Para mí fue toda una sorpresa a los 80 años, que me dieran el cum laude. Una auténtica por unanimidad del tribunal. Y que en el máster me dieran 5 sobresalientes y 2 matrículas de honor, hecho en un año, dije, madre mía, Ángel,
pues oye, pues esto. Pero la satisfacción de haber podido hacer un máster y un doctorado en 3 años, eso no me lo quita nadie. Entonces, Perdón. No, ¿eh? de todas formas, me refiero que eso es una reflexión y una sabiduría de adulto, evidentemente. Ya no necesitamos ese premio de los demás, ¿no? Porque ya creemos que somos merecedores por nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que en el aprendizaje uno empieza a dudar de que su propia ética sea la adecuada o no, si no se le premia, si no hay una aprobación del grupo, si no hay un acogimiento, digamos, ¿no? Entonces, en esa duda empiezas no a perderla, sino a esconderla, que es lo que yo quería decir con eso. Y aprender una superficialidad en el trato o en la relación, que claro, al final crees que esa es la verdad. Claro, tiene usted toda la razón. Yo estaba pensando en el libro este de, ¿cómo se llamaba este que fue juez, hombre, que dejó la judicatura? Ay, señor. ¿Gómez de Liaño? ¿Perdón? ¿Gómez de Liaño? ¿Gómez de Liaño? No, Gómez de Liaño, no, este otro hombre. Garzón. El fango, el libro El fango. Lo recordáis, ¿no? En fin, está todo bien sucio, según él, ¿no? Algunas cosas estoy de acuerdo. Vamos, yo lo que creo es que cuando somos niños y estamos en esa fase de dependencia infantil, necesitamos un paradigma que imitar. La imagen paterna, la imagen materna. Claro, esto nos llevaría a considerar si hay crisis en la familia o no, o crisis de la familia o no. Y qué clase de identificación. Estoy pensando en que la identidad se constituye sobre la identificación con algo y la diferenciación de algo. Entonces, ¿hasta qué punto, en fin, cómo está esa situación de identificación con un paradigma familiar, ¿no? ¿Cuál es la situación de la familia? Porque, claro, en esa fase de dependencia es cuando el niño adquiere la base de seguridad que luego le permite desarrollarse como independiente con plena seguridad, porque tiene una base sólida experiencial, ¿no? Entonces, no sé cómo está ese asunto, ¿no? Pero, desde luego, la tarea de ser padre y de ser madre, en fin. Muchas gracias. Está aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. No, yo quería comentar, bueno, creo que no hace falta esto. No sé si hace falta esto. Hola. Sí, hace falta. Sí. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ifan y yo soy de Taiwán. Ajá. Entonces he tenido la suerte de aprender pues la parte de la cultura oriental y la parte occidental. Tengo además 2 hijos que estoy intentando inculcarles pues toda la parte de la ética que me parece tan importante, porque además uno de ellos quiere estudiar inteligencia artificial el día de mañana. Gracias por la oportunidad, porque he aprendido un montón y llevo un montón de pensamientos aquí, uno enlazado con otro. Yo sí que quiero ser esperanzadora con respecto a la humanidad. Yo entiendo que hay muchas cosas que no está bien, que cuando uno dice, oye, se me ha colado, otro ha intentado tal, hay cosas, pero hay muchísimas más personas que tienen esa ética con unas bases de compañerismo, de la humanidad de por sí, ¿no? Y yo creo que es bonito. Pero sí que he hecho en falta que quizás me gustaría, bueno, siguiendo un poco pues lo que ha dicho José María, ¿no? Y también lo que ha comentado mi compañero, pues que la educación, que no solamente es importante saber que 2 más 2 son 4, ¿vale? Usted ha comentado que en casa los niños aprenden de los modelos de los padres, un padre y una madre. Pero ¿y qué pasa si los padres no saben? Entonces, ¿los hijos qué aprenden? Las redes que tenemos ahora, que estamos hablando tanto de la tecnología,
Lo que ha comentado Carmen, los premios. ¿Se premia el qué? El que uno es más guapo y sale mejor y sale en las redes sociales y entonces la gente le aplaude y entonces está mucho más encantado y potencia mucho más el que continúe ese comportamiento. Pero entonces, ¿dónde están las personas éticas y dónde se le aplaude a las personas que son éticas, ¿no? Yo voy en el metro, lo típico ejemplo, yo me acuerdo que hubo una época que se quitó el cartelito ese de deje salir antes de entrar. Y luego lo recuperaron otra vez. Y yo dije, jolines, qué bien. Con lo cual creo que no solamente tenemos que confiar en que los humanos, oye, sí que lo sabemos, el no matar, vale, pues ya sabes que si no te van a penalizar, te van a llevar a la cárcel y te lo recuerdan. Pero quizás la educación tiene que estar muy continua. En Taiwán, que yo no lo digo que lo hagan mejor o peor, por ejemplo, hay muchos anuncios continuamente sobre el civismo, que forma parte, es una rama dentro de la ética que se espera en la sociedad que estamos viviendo todo, porque al final la sociedad somos nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que he hecho en falta un poquito eso, ¿no? El recordar, oye, vaya usted por la derecha, si quiere ir tiene prisa, pues suba por la izquierda, deje libre la derecha. Miré el otro día una noticia con respecto a, no me acuerdo en qué país, que cuando los coches se paraban en unas autopistas, se apartaban todos a la derecha y a la izquierda. Era en Suiza, eso lo he visto yo en Suiza. Sí, y dije, maravilloso. Entonces yo creo que falta también esos grupos críticos que ha comentado usted, donde se pueda, pues, no sé, propagar, poner más en moda, ¿no? La gente que nos preocupa y nos interesa en la parte de la ética. Por ejemplo, hoy son ustedes, pues quizás la mayoría un poquito más mayores de los que yo puedo, o sea, mis hijos, yo aprender de ustedes ya solamente por edad, ¿no? Porque si me sacan unos pocos años, pues tienen más sabiduría que yo y yo podré aprender de ustedes. Pero ¿cuántas personas jóvenes deberían de participar en estas cosas? Pero como no está, o sea, no hay enseñanza, no se pone de moda, en TikTok no sale. Esto no, la gente joven no viene a esto. No se debate, en el colegio no se enseña la ética cada vez, en el colegio por lo menos, no sé ustedes, pero mis hijos cada vez estudian menos y esperan que los padres eduquen a sus hijos, que sí, que no lo dudo, que los padres deberíamos ser el ejemplo, pero ¿y si los padres no saben? Porque claro, cada uno enseña a sus hijos como mejor puede o cree que puede. Pero ¿y si no es suficiente, no? Pongo un poco eso. Y luego a partir pues, de ahí la inteligencia artificial y todo lo que venga, que me parece maravilloso. Pero claro, si detrás están los humanos, ¿no? A lo mejor hay que empezar un poco también. Gracias, perdón. Pues ¿qué le diré? Vamos a ver, yo creo que no matarás, ha mencionado usted, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de matar. No solamente físicamente, porque matar físicamente lo estamos viendo, por desgracia, en el mundo, cómo se matan unos a otros o cómo se dejan morir. Sobre todo en aquellos países que si desaparecen no pasa nada, son una carga. Y conflictos artificiales que ciegan vidas. Es una manera de matar, claro, quitar la vida. Pero se puede quitar la vida de tantas maneras. Se puede quitar el futuro a un niño. Se puede quitar la dignidad a una mujer. Se puede quitar a un viejo su esperanza. Son maneras de matar, que no son cruentas, pero matan. Entonces, claro, la cuestión es cómo entiendes tu vida. ¿Entiendes tu vida como dar vida a los demás? La vida que tienes, compartirla, lo mejor de ti mismo. ¿O entiendes la vida de ver cómo me hago sitio? Estamos dominados por el hedonismo y el narcisismo. Bueno, entonces frente a eso habrá que tener una reacción. Para mí vivir es dar la vida, es crear las condiciones para que el otro sea como es y no como tú quisieras que fuera. Es fácil querer replicantes. Yo quiero que tú seas así.
y entonces procuro que tú seas así para que entres en mi modelo. O, por el contrario, voy a poner mi capacidad para que tú seas como puedes llegar a ser y convivir contigo. ¿Es demasiado idealista? Perdónenme, soy creyente. Ángel, ¿me oyes? Sí, Sí. Difícilmente, pero te oigo. ¿Me oyes? Vale, de todas maneras voy a levantar la voz. A ver, yo quería enmarcar mi reflexión, primero, por supuesto que no solamente acepto, sino que comparto todo lo que habéis hablado de la necesidad de recuperar la ética desde cada sujeto. Y me gusta mucho además el planteamiento que has hecho de esculpir tu propia vida como una obra de arte, como hace el escultor o como hace el pintor. Pero lo que ocurre es que yo le veo algunas limitaciones a esto, ¿vale? La primera limitación, que yo creo que a veces no somos suficientemente conscientes, es que el bloque de mármol con el que Miguel Ángel iba a esculpir el David tiene sus propias limitaciones. Es un bloque de mármol y tiene sus dimensiones y tiene su dureza y da lo que da. Por tanto, al construir tu vida como una obra de arte, una de las primeras cosas que deberíamos ser conscientes, y creo que no solamente no somos lo suficientemente conscientes, sino que además lo estamos desvirtuando, son los límites de nuestra naturaleza humana. Y pongo solo un ejemplo. Tú hablabas de la necesidad de ejemplo en esas fases educativas, quizá no tanto para educar en la ética o para premiarla, pero por lo menos para no desincentivarla. Cuando tú empiezas a educar, y esto en California está súper extendido, pero hoy ya lo empezamos a tener aquí, en que el sexo es una construcción absolutamente social y artificial y que cada uno puede sentir el género que quiera en el momento que quiera, tú estás haciendo negación de las limitaciones del bloque de mármol con el que puedes construir la obra de arte que es tu vida, porque no es así. Pero sin embargo, entonces, son limitaciones, quiero decir con esto, me recordaba cuando hablabas de tomar conciencia de la naturaleza humana, hay un antropólogo de los de Atapuerca, Eduard Carbonell, que lleva años diciendo la necesidad que tenemos de adquirir conciencia crítica de nuestra especie. Es decir, y efectivamente, nuestra especie tiene limitaciones. Por tanto, en ese hacer tu vida una obra de arte, de las primeras cosas que deberíamos ser conscientes es de las limitaciones que tenemos como organismos de una determinada especie, que condiciona no ya lo que tú haces, sino cómo vives en sociedad. Por tanto, ahí participando de la necesidad de recuperar el sujeto ético desde esa autoconstrucción, le veo unas ciertas limitaciones que además hoy me parecen especialmente en peligro. Y en ese otro planteamiento que hacías de la ética procedimental, discursiva, dialógica, que también comparto absolutamente, me parece que con el tema de la inteligencia artificial surgen unos problemas que exceden a esa construcción a través del discurso procedimental. Tú decías, a mí me gustaría pedirle a los tecnólogos que fueran éticos cuando construyen eso. El problema es cuando los tecnólogos empiezan a ignorar los posibles efectos de lo que están construyendo. Hace unas semanas conocíamos la noticia de que me parece que es Bart, ha aprendido por sí mismo bengalí. Y el propio CEO, Sandy Pichar, no se lo explica y lo dice además, esto es una caja negra, no sabemos cómo ha ocurrido. Entonces, quiero decir con esto, hemos entrado, me parece, en un terreno que excede incluso la propia exigencia ética que le podemos exigir a esos programadores. Y para terminar la reflexión, otra cosa que me ha gustado mucho, que has traído a colación, que es un planteamiento de Harari, y que creo que complica también el tema ético con relación a la inteligencia artificial, es la desconexión que hemos producido, y que yo creo que es la primera vez, entre inteligencia y conciencia. Es decir, nosotros somos inteligencias encarnadas, y nuestra conciencia es una conciencia encarnada en un cuerpo.
Estamos construyendo inteligencias que no están encarnadas, por tanto no pueden replicar la inteligencia humana, pero sí pueden llegar a hacer cosas que nosotros no somos capaces y que incluso podemos no saber, como ocurre con esta caja negra, ¿no? Por eso creo que, comprando totalmente el discurso de la autoconstrucción del sujeto ético desde una ética discursiva y procedimental, me parece que en esos dos sentidos tiene sus limitaciones. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en lo que tiene que ver con las limitaciones del ser humano. Que, claro, cada uno tiene que tener conciencia de su propia estatura sin, vaya, ya me salió, sin añadir codos a su estatura, ¿no? Algunos van con zancos. Entonces, lo primero es tener conciencia de la propia limitación de uno. Me cachis, me estoy acordando ahora de Jacinto López Georgé. Cuando se murió el poeta, murieron con él las cosas pequeñitas que él cuidaba. Ahí tienes una estatura. Porque no se trata de mirar a los demás por encima del hombro. Se trata de ayudar a hacer crecer a los demás. Y tú has mencionado un antropólogo. Ahora eso me ha llevado a Conrad Lorenz, el etólogo, en la agresión, el pretendido mal, que dice él, el pretendido mal, ¿no? Cuando dice que el ser humano es como una paloma que ha desarrollado pico de buitre y garras, algo antinatural, algo artificial. El peligro está en la artificiosidad que se nos pegue. Venga del campo que hemos tratado en esta tarde, venga de la propia autocredibilidad, venga de donde venga. Tú eres humano y nada humano te debe ser extraño, ¿verdad? Pues ese es tu fin en la tierra. ¿Por qué no colaborar al servicio de lo humano? Cuando murió el poeta, poiesis, creación. Creación que es capaz de relativizar las cosas que existen, que es una creatividad negativa. Creación que es capaz de encontrar nuevas utilidades a lo que existe. Ahí me salió el marketing. Y creación como capacidad de producir lo inédito, lo que no existe. Amigo, y ahí me voy más allá de mi estatura entonces, porque estoy diseñando horizontes. Y el ser humano es capaz de hacer eso también. ¿Tenemos alguna intervención más? Me está saliendo la beta humanista, ¿eh? Ángel, si no me escuchas bien, no sé si... No muy bien, perdóname. No, tú no te... Mira, que no me vea la máquina, perdóname. O sea, no me vea la máquina. Me levanto yo. Venga. Me levanto yo, Dime, perdóname. Para terminar, es que quiero dar solo la perspectiva jurídica, que es bien, lo que me toca. lo esperaba, lo esperaba, porque ese no es mi campo. Y entonces, en mi perspectiva jurídica, quería hacer la reflexión siguiente. Señora que tiene 70 años y tiene un hijo, porque quiere tener un hijo y porque ahora la tecnología sí, lo permite. Y la medicina le permite tener un hijo. O otro asunto, te estoy hablando de asuntos reales que vivimos. Aparte de cualquier asunto, en fin, de reproducción, persona que ha perdido las piernas por una grave enfermedad y ahora puede, con un sistema biotecnológico, tener unas piernas que además son mejores que las humanas. ¿Qué ocurre? Que si realmente dejamos que la tecnología solucione todos nuestros deseos, y no hacemos ninguna reflexión ética, lo jurídico que va siempre detrás, en cualquier caso, lo está permitiendo. Todo esto que estoy contando es porque bueno, se ha permitido y se está haciendo. Y yo el límite que pongo realmente
a todo lo que estamos haciendo es que me cuesta, por un lado, imponer mi criterio moral a las cosas que están pasando, pero por otro, creo que no debemos dejar superar los límites como seres humanos. Y ahí es donde yo pondría la línea. Es decir, una mujer no debe tener un hijo a los 60 años porque la naturaleza ya no le permite esto. Ayudemos a los que sí están en un momento en el que pueden tener hijos y entonces nos acercamos a solucionar una cuestión que es humana y posible. Un señor debe tener unas piernas, sí, pero que sean humanas, no que empecemos a ser ya robots o cosas superiores a lo que es propiamente. O sea, que el límite esté en la propia humanidad. Pero fijaos que al final es un criterio que es moral mío y que igual, ¿por qué tiene que seguirse esto y no otro? Y me gustaría saber tu opinión al respecto, ya perdonadme. Pues, bueno, pues mira, yo lo que creo es que los criterios personales, si se llegan a colectivizar, concluyen en leyes. Entonces, es ahí donde podemos tener la permisividad o la negación a determinados casos. Yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, en que una mujer de 50, 60 años no debe tener un hijo, no por nada, sino porque ¿cómo puede ese hijo tener en esa mujer, cuando vaya evolucionando hacia la adolescencia, cómo puede encontrar en ella un paradigma a imitar? Esa mujer, ¿qué capacidad educativa va a tener? ¿Qué capacidad de conexión puede tener, de comprensión del mundo donde va a vivir el hijo? Pero claro, yo no soy nadie para negarlo. Yo puedo opinar desde mi punto de vista particular, mis intereses. Y yo puedo decir, eso para mí no lo quiero, pero yo no se lo puedo prohibir a nadie, siempre y cuando las leyes lo permitan. Entonces ahí son los sistemas de opinión pública los que deben ir amasando los criterios éticos, morales en este caso, necesarios, y las leyes las que tienen que regular luego si eso es posible o no es posible y en qué términos. Yo puedo decir personalmente, mi ética me dice, para mí, que no, pero yo no puedo prohibírselo a los demás. Esto vale para todo. Estaba pensando hasta en el aborto, fíjate. Entonces, ¿quién soy yo para prohibir? Si el sistema legal lo permite, yo puedo tener mis convicciones, pero yo no se las puedo imponer a nadie. Yo puedo dialogar, si se me requiere. Porque, voy a decirlo así, me he definido como creyente. Sabéis que la secularidad relega la creencia religiosa a lo privado. Y yo digo, de acuerdo. No tengo ningún problema en eso. Solamente que si se me pide opinión en un momento determinado la daré, respetando todos los criterios, evidentemente. Pero yo no tengo ningún inconveniente en que ciertas convicciones propias queden en el ámbito propio y nunca traten de imponerse a los demás, desde el punto de vista particular, ¿no? Entonces, no sé si con eso he respondido o no, porque a estas alturas de la tarde a lo mejor mi cabeza ya no funciona igual, ¿no? Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias. A vosotros. A todos.